Volvió Moisés donde Yahvé y dijo: ¡Ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un dios de oro. Con todo, si te dignas perdonar su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Lección 11. Apostasía e intercesión. Moisés, aún en el monte, había hablado con Dios haciendo referencia a los israelitas como tu pueblo. Luego, cuando entendió a profundidad la condición de este pueblo y comprendió la gravedad del pecado que los hacía indignos de ser llamados pueblo de Dios, se refiere a ellos como este pueblo. Solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo pueden ver nuestra mente y seguir amándonos. Bajo esta reflexión de reconocimiento profundo del pecado del pueblo y la gratitud hacia Dios, quien le había liberado tan milagrosamente, le dice: si te dignas a perdonar su pecado. Expresión que, según el comentario bíblico adventista, se trata de una frase condicional inconclusa, argumentando: tan conmovido estaba Moisés al dirigir su ruego a Dios que no completó la oración. Esta podría haber terminado con un entonces estaré conforme o no hablaré más del asunto. Pero contextualicemos esta situación. Aunque Moisés había estado ausente del campamento de Israel durante solo 40 días, ¿qué sucedió? El pueblo de Dios se apartó de él y adoró a un ídolo, el becerro de oro. 40 días y 40 noches pudo haber sido un periodo corto para Moisés, pero pareció largo, demasiado largo para los israelitas. Su líder visible estaba ausente. Se sintieron desorientados, impacientes, temerosos e inseguros. Querían tener un Dios visible que los guiara como los dioses que habían visto toda su vida en el Egipto idólatra. Siendo así, algo que se debe destacar antes de condenar o juzgar a este pueblo es entender que, según se nota claramente en el relato, aquel ídolo no llevaba la intención abierta de sustituir a Jehová por otro Dios, como se entiende claramente cuando Aarón les dice, después de haber fabricado el becerro: mañana será fiesta para Jehová, registrado en el libro del Éxodo capítulo 32 versículo 5. Este asunto se deja ver aún mejor cuando el siguiente verso dice: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Incluso, notemos cómo se presentaron las ofrendas que habían sido señaladas para los sacrificios del santuario. Muy especialmente se destaca el holocausto, símbolo del Mesías prometido. Es claro que el problema es que aquel pueblo estaba contaminado mentalmente con una cultura que no había cambiado, sino que hasta ese momento solo habían insertado a Jehová como el Dios más poderoso que todos los dioses egipcios, sin asimilar en su ser interior que Dios es el único Dios existente y el único Dios real, el cual se manifiesta por medio de personas reales que Él mismo designa para ello, llamados profetas, cuyo mayor rango, el espíritu de profecía, se le había dado a Moisés, con quien, según él explicó, hablaría con él cara a cara. Lo que sí debemos meditar es en cómo las buenas intenciones provenientes de justificaciones muy bien hiladas y de excelentes razonamientos lógicos humanos para defender la causa de Dios, como el razonamiento hecho por Aarón, nos pueden engañar tan profundamente, haciéndonos creer que hacemos lo mejor para Dios, cuando lo que realmente estamos es cometiendo un gran pecado. Para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, decisión y ánimo imperturbable. Alguien que considerara el honor de Dios por sobre el favor popular, su seguridad personal y su propia vida. Pero el líder provisorio de Israel no tenía ese carácter. Aarón reconvino débilmente al pueblo, pero su vacilación y timidez en el momento crítico
solo sirvieron para hacerlos más decididos. El tumulto creció. Un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayoría del pueblo se unió a la apostasía. Cualesquiera que hayan sido las razones de tan terrible apostasía, las lecciones que podemos extraer de ellas no quería la inspiración que se refirieran a la pecaminosidad humana, sino más bien al amor misericordioso de Dios hacia los seres humanos a pesar de su pecaminosidad. Como lo dijimos al inicio, mientras Moisés estaba todavía en el monte Sinaí, sin comprender a cabalidad la condición real de su pueblo, la omnisapiencia de Dios ya entendía lo que estaba sucediendo y, por amor a su pueblo, buscó evidenciar la lealtad de Moisés a la causa, soportada en la gracia, de llevar a este pueblo a convertirse en un pueblo santo por medio de su entrada y permanencia en la tierra prometida, o modelo solución, el cual era el centro del pacto eterno. Según el patrón de justicia divina, todo sería posible solo con la fidelidad de un líder. Por lo tanto, se hacía indispensable para continuar legalmente el plan de introducirlos a la tierra prometida, evidenciar esa fidelidad antes de que ese hombre sufriera su peor desengaño cuando bajara y viera al pueblo en la plenitud de la enormidad del mal existente en su mente. Por esa razón, el Señor toma la iniciativa y le dijo a Moisés: «Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande». Moisés salió airoso de aquella prueba de claridad ideológica y lealtad a los principios de amor de Dios, y como Jehová esperaba, respondió colocando al pueblo primero que sus intereses personales, evidenciando así su gran amor y paciencia. Respondió de la siguiente manera: «Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte?» El argumento se basó en 3 puntos fundamentales que daban a entender la claridad de propósito y fe de Moisés. Primero, la demostración de amor y comprensión de Dios al sacarlos de Egipto sin verdaderamente merecerlo. Segundo, la necesidad de establecer el modelo social solución para poder bendecir a las naciones del planeta. Y por último, la fidelidad al pacto eterno establecido con la creación para brindarle vida eterna y abundante. Ahora sí, con esta demostración de fidelidad y claridad del líder, Jehová podía seguir su plan con aquel pueblo a pesar de su gran apostasía y rebeldía generalizada, usando para esto el mismo principio de salvación que legalizaría a Cristo, a saber, el amor de un Salvador cubre multitud de pecados. Entonces, Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Como ya Jehová había visorado, cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enardeció de ira, arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. La acción de romper las tablas que contenían el decálogo era una señal externa de la ruptura de su contenido, pero, mostrando su gracia eterna, Dios más tarde le ordenó a Moisés que cincelara 2 tablas para sustituir las primeras tablas que quebraste, mostrando así su disposición de restablecer su pacto eterno con un pueblo que no se lo merece, pero a quien puede manifestar su amor por la obra de un sustituto. La historia de esta rebelión termina con la intercesión de uno igual a nosotros, que dijo: «Este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no,
ráeme ahora de tu libro que has escrito. No es de extrañar que Moisés sea considerado un tipo o prefiguración histórica de Cristo. En virtud de su oración intercesora por los pecadores y su disposición a ofrecer su propia vida por ellos, reflejaba sin duda lo que Cristo hace por todos nosotros. ¡Qué compasión ejemplar por los transgresores! Moisés demostró su entrega total al Señor y su amor abnegado por las personas. Pero sobre todo se nota el gran amor de Dios Padre como encarnación de la ley ofendida ante el ser humano ofensor. Allí está nuestra seguridad y nuestra confianza.